Durante mi fiesta de despedida, mi primo se levantó y anunció que conseguiría un papel principal en una película. Luego lo convirtieron en su celebración, mientras yo limpiaba el refresco del suelo. No dije una palabra, pero la mañana siguiente, mi mamá encontró algo cerca de la cafetera y se quedó helada. Entonces, supongo que este también es mi momento, dijo mi primo Nate, levantando su copa con el tipo de sonrisa que solo usas cuando sabes que te has robado el centro de atención. Acabo de conseguir el papel principal en una película, añadió. Así, mi fiesta de despedida se convirtió en su desfile de la victoria. Al principio hubo un silencio atónito, como si todos todavía estuvieran tratando de descubrir si hablaba en serio. Entonces mi tía aplaudió y alguien empezó a vitorear. Mi tío se levantó y lo abrazó. Mi mamá sonrió, porque por supuesto que sí. Nate era el chico de oro de su hermana y, de alguna manera, su éxito siempre eclipsaba mis esfuerzos, sin importar la ocasión. Me quedé allí, sosteniendo una lata medio vacía de Sprite, observando cómo la habitación se alejaba de mí. Los globos con «Buena suerte» Evan escritos en letras brillantes todavía flotaban cerca del techo, olvidados. El pastel. Mi pastel permaneció intacto sobre la mesa y el glaseado empezó a agrietarse. Nadie se dio cuenta cuando desaparecí en la cocina, excepto tal vez el perro, que caminaba detrás de mí, luciendo igualmente aburrido. Alguien derramó refresco en la sala. Por supuesto, me pidieron que lo limpiara, no a Nate ni a su ruidoso séquito borracho de champán, sino a mí. Y lo hice sin decir palabra. Limpié la suciedad pegajosa del piso de madera mientras brindaban por su gran oportunidad. Mis manos temblaron, no exactamente por la ira, sino por algo más frío. Vacío, familiar, pesado. La casa se llenó de risas, no hacia mí, ni siquiera sobre mí. Esa noche no dije nada. Sonreí cortésmente cuando Nate me guiñó un ojo y dijo, «Tú eres el siguiente, hombre. No te enojes, me robé el show». No estaba enojado. Ya terminé. Pero la mañana siguiente algo sucedió. Mi mamá fue la primera en levantarse. Entró a la cocina todavía en bata, murmurando algo sobre que necesitaba café. Ya estaba empacado. Tenía un vuelo temprano y no quería tener otra oportunidad de que nadie olvidara que me iba. Y entonces ella lo vio. Justo al lado de la cafetera, en el borde del mostrador, su mano se congeló en el aire, justo encima del gabinete. Sus ojos se fijaron en él como si no fuera real. Ella no lo tocó, ella solo se quedó mirando. «Evan», susurró, su voz quebradiza. «¿Qué es esto?» No respondí. Simplemente cerré la cremallera de mi maleta, me enderecé y pasé junto a ella. Ella no lo siguió. Ella simplemente se quedó allí, mirando lo que dejé atrás. No siempre fue así. Hubo un tiempo, hace años, en el que pensé que ser alguien confiable significaba algo, que se seguía apareciendo, seguía ayudando, seguía haciendo lo que nadie más quería hacer. Eventualmente me verían. No como el plan de respaldo, no como el que llaman cuando los otros primos están demasiado ocupados. Solo yo, Evan. Pero debería haberlo sabido mejor. Tenía 12 años la primera vez que mi madre se saltó mi recital de piano para llevar a Nate a una audición para el casting. Ni siquiera consiguió el papel, pero todavía recuerdo haber esperado junto a las cortinas, mirando a través de ellas, esperando que ella entrara. Nunca lo hizo. Nate consiguió su primer trabajo comercial a los 16 años, en una cadena de hamburguesas local. Recuerdo a mi mamá llorando cuando lo vio en la televisión, como si acabara de ganar un Oscar. Cuando entré a la universidad, ella me respondió, «Eso es bueno. Avísanos si necesitas ayuda para mudarte». No lo hice. ¿Me moví? Siempre lo hice. A lo largo de los años, me lo tragué todo. Las silenciosas exclusiones, las veces que se olvidaron de informarme sobre las reuniones familiares, las tarjetas de cumpleaños que llegaron con 2 semanas de retraso, si es que llegaron. Pero seguía apareciendo. Pensé que ser útil me haría ganar amor. Alerón, no fue así. Cuando recibí una oferta de trabajo en Berlín, el trabajo de mis sueños, y anuncié que me iba, se suponía que era mi momento. Mis padres insistieron en que hiciéramos una pequeña fiesta en nuestra casa para despedirme bien. Mi mamá dijo que se sentía raro, demasiado repentino, demasiado performativo. Pero estuve de acuerdo. Incluso ayudé a montarlo, limpié la casa, elegí la comida, imprimí carteles y compré las decoraciones yo mismo. Todos dijeron, «Está haciendo demasiado extra». Pero nadie más ofreció ayudar. A nadie le importaba qué música me gustaba ni qué pastel quería. Y entonces entró Nate, mostró su sonrisa de $1.000.000 y se apropió de toda la noche.
Pero esa ni siquiera fue la peor parte. Eso vino más tarde, alrededor de la medianoche. Cuando todos habían ido, escuché a mi mamá en la cocina lavando platos y hablando por teléfono. Honestamente, probablemente sea mejor que se vaya, dijo. Evan simplemente no es la estrella de esta familia. Nunca lo fue. Siempre es tan serio. ¿Sabes? El trabajo en Berlín lo mantendrá ocupado. Tal vez le enseñe a dejar de compensar en exceso. No la enfrenté. No hice una escena. En cambio, me fui a la cama. Por la mañana me levanté temprano, hice las maletas en silencio y di mi último paseo por la casa. Luego abrí el cajón donde guardamos los recibos viejos y saqué el sobre que encontré hace una semana por accidente. Uno de esos momentos en los que el universo te da exactamente lo que necesitas. Era una copia de mi extracto bancario, solo que ya no era mío. Alguien había estado usando mi cuenta para canalizar dinero hacia la carrera de actor de Nate, entrenamiento privado, fotografías de rostros e incluso vuelos a Los Ángeles. ¿Y la firma que lo autoriza? La de mi madre. También había un correo electrónico, impreso y doblado, metido en el reverso del sobre. Fue de ella al agente de Nate diciendo: «Estoy transfiriendo los fondos de la cuenta de Evan. Él no se dará cuenta. Nunca hace preguntas». Así que sí, dejé ese sobre en el mostrador al lado de la cafetera. Ninguna nota, ninguna amenaza, solo la verdad. Vi su rostro palidecer mientras lo leía, vi sus labios moverse mientras susurraba mi nombre. Vi cómo el horror se apoderaba de ella cuando se dio cuenta de que yo lo sabía y que lo sabía desde hacía días. No dije una palabra. Simplemente abrí la puerta principal, arrastrando mi maleta detrás de mí. Pero nunca olvidaré su voz temblorosa cuando salí. «Evan, espera». No lo hice, porque por primera vez en mi vida no me estaba haciendo el callado. No estaba siendo útil. Estaba terminando. Cuando aterricé en Berlín afuera todavía estaba oscuro. El viento frío lamía las ventanillas del taxi y el conductor tarareaba una triste canción independiente que no reconocí. Debería haberme emocionado. Comenzar una nueva vida en una ciudad que amaba, con un trabajo que hizo que todos los años de insomnio valieran la pena. Pero no podía dejar de pensar en su cara cuando vio el sobre mensaje de texto que llegó 5 horas después. «Mamá, tenemos que hablar. Esto no es lo que piensas». Luego otro. «Mamá, por favor vuelve a casa. Resolvamos esto. Te amamos». Entonces, Nate, ¿hacer qué? ¿Realmente vas a hacer un berrinche por un par de miles de dólares? ¿Crecer? ¿Un par de miles? Me habían robado más de $14,000, silenciosamente, en el transcurso de 2 años. Y sabían que yo nunca lo cuestionaría porque eso es lo que yo era para ellos. Evan tranquilo, predecible y generoso. La red de seguridad. El andamio invisible que mantiene. Unido el escenario familiar para que estrellas como Nate puedan brillar más. Ya no. Ignoré cada mensaje. No respondí sus llamadas. Me concentré en mi trabajo, en construir una nueva vida. Por primera vez, estaba en un lugar donde nadie me conocía como el primo extra. Aquí yo era simplemente Evan y me encantaba. Pero la paz no duró. 3 semanas después, recibí una llamada al trabajo de un número bloqueado. No sé por qué respondí. Quizás simplemente estaba cansado de correr. Evan era mi papá. Hacía meses que no escuchaba su voz. Sonaba cansado, como si estuviera leyendo un guión que otra persona había escrito. «Saldremos mañana», dijo rotundamente. «Tu madre y Nate necesitan hablar contigo. Esto ha ido demasiado lejos». Me reí, amarga y hueca. ¿Has ido demasiado lejos? ¿Te refieres a que me fui después de que me robaste? ¿Después de que Nate convirtió mi fiesta de despedida en una gira de prensa para él? ¿Después de que todos ustedes se quedaron ahí mientras yo limpiaba el refresco del piso como un sirviente? Suspiró. Fue un malentendido. No, dije bruscamente. Fue una traición. Llámalo como es. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de la recepcionista de mi edificio. «Hola, Evan. Tu familia llegó y te dejó varios mensajes. Pidieron que los dejáramos subir, pero lo rechazamos según tu solicitud permanente. Dijeron que regresarán mañana a las 10 de la mañana. Si deseas que intervengamos nuevamente, por favor avísanos». No respondí, pero la mañana siguiente esperé junto a la puerta. Exactamente a las 17, alguien llamó a la puerta. Lo abrí. Mi mamá, vestida con un chaquetón gris y esa misma mirada practicada de mitad preocupación, mitad control. Mi padre estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, y Nate, gafas de sol, bufanda y una sonrisa. Parecía la portada de una revista ambulante. «Hola,
Cariño, dijo mi mamá con cuidado. ¿Podemos entrar? Me hice a un lado. No para ellos, para mí. Quería oírlo. Quería mirarlos a los ojos y ver si eran capaces de admitir la verdad. Se sentaron rígidamente en el sofá mientras yo me apoyaba en la encimera de la cocina con los brazos cruzados. Nada de café, nada de charlas falsas. Solo guerra. Mamá comenzó. Evan, cometimos un error. Yo cometí un error. Estaba bajo mucha presión. La carrera de Nate estaba pasando apuros y tú siempre has sido muy estable. Nate intervino. Ni siquiera te diste cuenta de que faltaba el dinero. Hombre, no actúes como si hubiéramos robado un banco. Lo miré fijamente. Me lo quitaste. Solo usaste mi apellido mientras lo hacías. Papá finalmente habló. Estamos aquí para disculparnos. Levanté una ceja. «Oh». Sí, dijo mamá, pero también tenemos que seguir adelante. Necesitamos que esta familia vuelva a estar completa. Ahí estaba, necesidad, no deseo. Lo lamentamos, no estábamos equivocados. Justo. Te necesitamos de vuelta porque necesitaban al tipo que siempre pagaba la cena, que prestaba dinero sin pedir recibos, que nunca se defendía. No voy a volver, dije simplemente. Silencio. El rostro de mamá se contrajo. Evan, no seas dramático. ¿Dramático? Me reí. Falsificaste mi firma. Tomaste dinero a mis espaldas. Te secuestraste la noche más importante de mi vida. Y cuando no aplaudí a Nate lo suficientemente fuerte, me llamaste amargado. Nate puso los ojos en blanco. No sabía nada del dinero. ¿Está bien? Esa era mamá. Simplemente pensé que era lo que. Espeté. ¿Justo? ¿Porque no poso para selfies ni lloro en el momento justo? Siempre has tenido problemas para brindar apoyo. Nate siseó. Actúas como un santo, pero has tenido celos de mí desde que éramos niños. Di un paso adelante, lento y deliberado. ¿Celosa? ¿Te refieres a cuando mamá enmarcó tu foto de la cabeza y la puso sobre mi diploma de graduación? ¿O cuando te dio el dormitorio principal porque tu creatividad necesita espacio? ¿Te refieres a entonces? Mi mamá se puso de pie. Eso es suficiente. No, dije, que no es. Ella se quedó helada. Nunca le había levantado la voz, ni una sola vez. Pero este no era un hijo hablando con su madre. Este era un hombre que hablaba a la gente, que construía su consuelo a partir de su silencio. ¿Quieres la verdad? Yo dije, aquí está. Envié dinero cuando despidieron a papá. Pagué los copagos de tu cirugía cuando el seguro no los cubría. Compré tu auto, Nate. Y ni una sola vez, alguien dijo gracias. Pero en el momento en que dejé de ser conveniente, me volví desechable. Eso no es cierto, murmuró papá. Me volví hacia él. Lo sabías. Miraste para otro lado porque era más fácil dejar que mamá dirigiera el espectáculo. Es más fácil creer que Nate triunfaría algún día y nos salvaría a todos. Lo lograré, espetó Nate. Espero que así sea, dije, porque a partir de ahora pagarás tus propias facturas. Mamá se cruzó de brazos. Vinimos aquí para hacer las paces. No, dije. Viniste aquí para restablecer el ciclo, para que yo perdonara y olvidara y volviera a ser tu billetera humana. Papá se puso de pie, en voz baja. Evan, escucha. He estado escuchando, espeté, toda mi vida, y ahora te toca a ti. Caminé hacia mi escritorio y saqué un archivo. Dentro, una declaración notariada revocando el acceso de mis padres a mis cuentas compartidas, un informe de fraude, una lista de transacciones que ya había enviado al banco. Les entregué el sobre. Nate lo miró como si fuera una granada activa. No lo harías. Ya lo hice. Estás arruinando a la familia por dinero. Preguntó mamá, con los ojos muy abiertos. No, dije, ahora tranquilo. Para empezar, estoy derribando la ilusión de que alguna vez tuve una familia real. Los tres se quedaron allí, en silencio, atónitos. Abrí la puerta. Tengo una reunión, dije. Siéntete libre de despedirte. La voz de mamá se quebró. Si te alejas de esto. La interrumpí. No me voy a ir. Me estoy liberando. Luego cerré la puerta. Se marcharon sin decir una palabra más. Sin portazos. Sin salidas dramáticas. Solo un silencioso caminar por el pasillo. Pero ese silencio, rugió. Envolvió el apartamento como el humo de un incendio que acababa de provocar. Una parte de mí pensó que podría sentir alivio. Cierre.
Pero no lo hice. Aún no, porque sabía lo que vendría después, la actuación, la historia reescrita, el viaje de la culpa, la manipulación. No me dejaron ir tranquilamente. No cuando finalmente me convertí en el villano de su versión de los hechos. Comenzó esa noche. Mamá, no puedo creer que le hayas hecho esto a tu propia familia. Papá, volamos por todo el mundo por ti. Nate, estás exagerando. Y luego vino la publicación de Facebook de la página de mi madre. Intentamos hacer todo por nuestros hijos. A veces ellos. Olvídense de quién ha estado allí más veces. Criamos a un hijo, no a un extraño, dijeron. Pero Dios ve todo. Dios ve todo. Sí, lo ve, y apuesto a que también guardó los recibos. No respondí. No publiqué. No me defendí. Simplemente observé cómo llovían los comentarios. Parientes lejanos, amigos de la iglesia e incluso mi profesor de música de la escuela secundaria intervinieron con oraciones y simpatía. Él se recuperará, dijeron. Los niños a veces tienen frío. Lamento mucho que estés pasando por esto, Mary. Ninguno de ellos preguntó qué pasó. Ninguno de ellos pensó, tal vez justo tal vez. Espetó finalmente el chico tranquilo porque lo empujaron demasiado. Pero eso estuvo bien. Mientras ellos estaban ocupados llorando por una fiesta de lástima cuidadosamente organizada en Facebook, yo estaba reconstruyéndome. Y estaba empezando por mí mismo. La primera noche después de que se fueron, no dormí. Me quedé despierto mirando las luces de la ciudad fuera de mi ventana, Berlín tarareando silenciosamente de fondo como un nuevo capítulo respirando justo debajo de la superficie. Se me revolvió el estómago, pero no fue arrepentimiento. Fue alejarse de toda una vida de ser la mula emocional de todos los demás. Al día siguiente, eliminé el chat del grupo familiar, dejé de seguir a Nate y bloqueé los números de mis padres. Incluso saqué el álbum de fotos que mi madre me había hecho cuando me gradué de la universidad y lo tiré, página tras página de sonrisas forzadas en eventos a los que apenas asistieron. No necesitaba recordatorios de quién solía pretender ser. Una semana después recibí una llamada de un número desconocido. Lo dejé sonar. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente respondí. «Hola». Hubo una pausa. Luego un suspiro. «Evan, soy tía Melissa». Párpade. No había hablado con ella en casi 5 años. Ella era la oveja negra por parte de mi madre, la que avergonzó a la familia al mudarse a Portugal y casarse con un hombre que no aprobaban. «Escuché lo que pasó», dijo en voz baja. Esperé el juicio, el sermón, la sutil vergüenza. Pero en lugar de eso, dijo, «Bien por ti». Me quedé helado. «¿Qué?» Vi la publicación, continuó. «Tu mamá siempre ha sido buena jugando a ser santa. Pero tú, siempre has sido la más fuerte. Simplemente no lo sabías». Me hundí en mi silla. No pensé que nadie lo viera. «¿Lo vimos?», dijo. «Algunos de nosotros siempre lo hicimos. Estábamos demasiado asustados para decir algo». Esa fue la primera vez que lloré. No porque estuviera triste, sino porque alguien en algún lugar finalmente entiendo. Las consecuencias se hicieron más fuertes antes de que se calmaran. Nate publicó un episodio de podcast revelador sobre hermanos tóxicos. No me nombró, pero no era necesario. Todos lo sabían. Entonces un tabloide lo recogió. El prometedor actor Nathaniel Green habla sobre la traición, la familia y cómo Hollywood curó su dolor. Me reí tanto que casi se me cae el café. Hollywood curó su dolor. Pagué por sus primeros 3 profesores de actuación. Cubrí su alquiler en Los Ángeles durante un año mientras él se encontraba a sí mismo. Pero seguro, él era la víctima. Recibí mensajes extraños al azar. Algunos lo defendían, otros lo llamaban mimado. Una niña escribió, «Gracias. Mi hermano es el Nate de nuestra familia». Pensé que era la única que lo vio. Ese lo hice una captura de pantalla y lo guardé. Pasó un mes, luego 2. Y sucedió algo extraño, la paz. No más llamadas sorpresa. No más mensajes de texto de culpabilidad. No más ser arrastrado a los líos de otras personas. Me despertaba, preparaba café, caminaba al trabajo, salía a tomar algo con nuevos amigos. Me reía de verdad, sin mirar por encima del hombro para ver quién necesitaba ser salvado. Empecé a dormir toda la noche. Me inscribí en clases de alemán, me uní a un club de fotografía y dije que sí a una cita por primera vez en 2 años. Y cada vez que hacía algo solo por mí, recordaba la forma en que el rostro de mi madre se desmoronaba cuando decía, «No me iré, me liberaré». Porque esa era la verdad. No se trataba de venganza o castigo. No se trataba de quitarles algo.
Se trataba de devolverme algo a mí mismo. Luego vino la prueba final, un correo electrónico de Nate. Oye, solo quería decirte que ahora lo entiendo. Quizás no todo, pero sí lo suficiente. Tenías razón. Sin excusas, sin falsa humildad. Solo que no pidió perdón y yo no se lo ofrecí. Pero respondí, gracias por decir eso. Espero que encuentres la paz. Eso fue todo. La página final. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como un personaje secundario en la historia de otra persona. Me sentí como el autor. A veces, me sorprendo tomando mi teléfono, por instinto, supongo, para enviar una foto, un mensaje, un chiste que solo mi familia entendería. Entonces recuerdo que no hay nosotros ya no. Y por primera vez en mi vida, ese pensamiento no me duele. Él libera a mí, porque finalmente me di cuenta de algo que nadie en mi familia quiso que supiera. No estoy destrozado. Simplemente no estoy entrenado para traicionarme a mí mismo. Me enseñaron a encogerme, a sentir, a llevar cargas que no eran mías y a llamarlo lealtad. Sangrar silenciosamente a cambio de migajas de validación. Pero esos días ya pasaron. Ya no puede narrar mi historia. Sí, pensé que lo más difícil sería cortar los lazos, pero no fue así. La parte más difícil fue liberar la esperanza de que algún día cambiarían, que algún día yo importaría. Ya no espero eso. Y, curiosamente, ahí empezó la paz. Hace unas semanas, me encontraba en una estación de tren de Berlín en una fresca mañana de primavera, mientras el sol cortaba el aire frío. Estaba tomando café cuando una mujer chocó conmigo y se disculpó en alemán. Respondí con fluidez. Ella sonrió. Le devolví la sonrisa. Entonces me di cuenta. Pertenezco aquí, no solo en esta ciudad, sino en mi propia vida.